La mayor parte de los problemas psicológicos que tenemos es porque siempre estamos evitando el malestar. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos en una relación que nos está enfermando y que no nos conviene? Es muy complicado darnos cuenta de cuando una relación nos hace daño porque estamos configurados para no darnos cuenta. Yo estoy muy especializada en lo que se llama psicología relacional, que se enfoca principalmente en estudiar el impacto que tienen los vínculos y las relaciones con otras personas. Vamos a definir qué es un perfil narcisista. Ese sentimiento de vergüenza, de humillación, de insuficiencia, y como no quiero aceptarlo, no quiero verlo, no quiero exponerme a ello, desarrollo una estrategia narcisista de sobrecompensación para regularme. ¿Cuál es el entorno donde sufrimos más esa manipulación? En la familia. Manipulación ha habido siempre, durante toda la historia de la humanidad, pero es que hoy en día es más fácil que nunca. Pueden acceder a ti de manera inmediata. Las redes sociales están fomentando muchísimo los rasgos narcisistas en todas las personas. Hay discursos, ideas, ideologías, grupos de opinión en redes sociales que cumplen todos los rasgos sectarios. Y eso nos habla de esa crisis de identidad que estamos teniendo, ¿no? ¿El discurso político vive de la manipulación? ¿La inteligencia artificial? Las personas siempre estamos buscando un guía externo, nos lleva a una dependencia y nos lleva a ser muy manipulables. Siempre tienes que hacerte tú preguntas, no asumir directamente lo que otro te dice. Todo lo que sucede a nivel psicológico ocurre por algo. Todo eso que vuelve y vuelve y vuelve es porque hay que atenderlo de alguna manera. Y evitarlo no va a hacer que se vaya. Claudia, ¿qué tal? Muy bien, con ganas. Yo también. Gracias por venir. A ti. Hoy, yo digo siempre que el podcast tiene 3 partes muy importantes. Y hablamos de 3 grandes temas, que son salud, finanzas y relaciones. Las claves para una buena vida, ¿no? Totalmente. En tu caso hablaremos de relaciones, pero yo siempre mezclo mucho relaciones con salud, porque Totalmente. para tener una buena salud tienes que tener una buena relación contigo mismo y con los demás. ¿Qué opinas? Sí, y es que de hecho la relación buena con uno mismo se deriva de una buena relación con los demás. Yo estoy muy especializada en lo que se llama psicología relacional, que se enfoca principalmente en estudiar el impacto que tienen los vínculos y las relaciones con otras personas, sobre todo pues, con esas figuras de cuidado, ¿no? En la primera infancia. Cómo el individuo se construye a raíz de las relaciones. No es que yo me construya y me relaciono, es que yo me relaciono y a través de ello me construyo. Entonces sí, una relación buena con los demás es fundamental para una buena autoestima, claridad, etc. Es decir, que nosotros somos producto de lo que vivimos y de cómo nos relacionamos, más que de una esencia en sí. O dicho de otra manera, tú puedes tener una esencia que te viene dada por tu biología, tu genética, etcétera, etcétera, pero influirá muchísimo más cómo te relacionas con lo que te rodea para acabar siendo una persona, ¿no? Ahora ya estamos entrando de lleno a psicología profunda, ¿no? Sí, es totalmente así. Somos resultado de lo que se llama temperamento más carácter. Yo siempre utilizo la metáfora de la plastilina. Tú que tienes hijas, no sé si le has regalado plastilina alguna vez a ellas. Por desgracia sí, porque después acaba por toda la casa, ¿sabes? Tú tienes como muy buena imaginación en que eso harán figuras fantásticas, pero acaba en la alfombra, en las paredes, ¿no? Bueno, es su manera de expresar su arte, ¿no? Sí, que lo hagan. Pues la plastilina es una buena metáfora para explicar la personalidad, porque al final, pues tú cuando le regalas a tus hijas la plastilina puedes elegir la marca, el color, la calidad, ¿no? Esa materia prima. Pero luego no puedes anticiparte qué forma le van a dar, ¿no? Que es lo que tú me estás contando. Y ese es el resultado de la personalidad. Es eso que traemos de forma genética, el temperamento, que ahí puede entrar pues la amabilidad, la introversión, la extraversión, el psicoticismo. Y lo que nos va ocurriendo en la vida, especialmente a través de los vínculos y de las relaciones, da forma a esa plastilina. Entonces, tú le puedes dar a tu hija una plastilina roja y ella hará un elefante, y la otra puede hacer una jirafa. ¿Son lo mismo? No. ¿Son totalmente distintas? Tampoco. Claudio, hoy hablaremos de esta relación, cómo construir relaciones más sanas, cómo poder incluso cambiar relaciones que no nos hacen bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos en una relación que nos está enfermando, que nos está tirando para abajo y que no nos conviene? Ahí está un poco la gracia, ¿no? Que todo está configurado en nosotros para no darnos cuenta. Porque el apego
el vincularnos, el quedarnos cerca de esa persona es lo que nuestro cerebro entiende por supervivencia. Estamos configurados para quedarnos cerca de las personas porque eso es lo que siempre ha incrementado las probabilidades de que sobrevivamos. De esa manera, tal y como hablábamos, ¿no? De que nos configuramos a partir de las relaciones, esto no solamente ocurre a nivel individual, también ocurre a nivel de especie. Es decir, tenemos un cerebro totalmente diseñado para evitar a toda costa que tú te quedes solo, que tú te desvincules, que tú te separes. Entonces, es muy complicado darnos cuenta de cuando una relación nos hace daño porque estamos configurados para no darnos cuenta. O sea, la frase de mejor solo que mal acompañado, nuestro cerebro no la entiende. No. Es mejor mal acompañado que solo para él, ¿no? Totalmente. Totalmente, porque es que piensa que durante la mayor parte de nuestra existencia estar solo equivalía a muerte, ¿no? No forma parte de esa manada que tiene los recursos, que tiene la protección, que tiene el apoyo, ¿no? Al final somos altruistas por egoísmo, porque hemos aprendido que cuidar y querer al otro equivale a que nos cuiden y que sobrevivamos más. Entonces sí, todo está articulado, todos los mecanismos de defensa están ahí para evitar que nos demos cuenta. Eso es una putada. Sí. ¿No? Muchas veces porque piensas, podía haberme dado cuenta antes, podía haber no perdido años de mi vida, desperdiciado momentos, ¿no? Ya no solo a nivel amoroso, ¿no? Que puedes pensar, estoy en pareja, y hablaremos de la pareja, hablaremos de arquetipos, roles, de, ¿no? Relaciones de pareja, sino también de amigos, de gente que está en tu día a día al lado tuyo y no sé qué, pero qué sé yo, pero no te van bien. Tú dices, ojalá me hubiera dado cuenta o me podría haber dado cuenta. Si no te diste cuenta, es porque no te podías dar cuenta. Es porque no estabas preparado para darte cuenta. Eso me alivia. Espero, y a los demás también, sí, porque siempre entra la culpa, ¿no? El sentirte tonto cuando terminas una relación de maltrato, de abuso, de manipulación, de lo que sea. Te enfadas con la persona, pero también te enfadas contigo mismo de cómo he permitido eso, ¿no? Pero es que si no lo has visto, es porque tú no podías verlo todavía, no estabas todavía preparado. Por eso, ejemplo, cuando viene a consulta un paciente que te dice, mira, es que tengo ataques de ansiedad y no sé por qué, es que no consigo dormir, es que tengo problemas intestinales y no encuentran el origen, ¿no? Pueden ser un montón de cosas que aparentemente no están relacionadas con algo relacional. Y tú pronto, conforme vas explorando, haciendo preguntas, te das cuenta de que el origen de ese malestar, esa ansiedad, etcétera, viene de una relación pues tóxica, que bueno, ya entendemos que tóxico no es una etiqueta muy, muy adecuada. Porque no es precisa o porque... Porque, claro, tóxico refleja de alguna manera algo que ha nacido para ser dañino, ¿no? Algo que es venenoso, pero las personas no hacen daño porque quieren, la mayor parte, ¿no? Luego tenemos ese 1%, pero la mayor parte de las personas que hacen daño es porque no saben hacerlo de otra manera, ¿no? Pero aunque yo vea que la raíz del malestar de mi paciente es una relación, es un vínculo, si la misma persona no me lo verbaliza es porque no está preparado para verlo. Entonces, por mucho que yo, desde fuera, con una mirada externa, analítica, más subjetiva, se lo diga, su mente no lo va a recibir, eso no va a entrar. Eso es como una pared que está completamente dura, ¿no? No entra esa información. Entonces, mi trabajo ahí también está en poco a poco preparar esa cabeza, esa mente, ya no solo para que reciba la información que yo le voy a dar, sino para que él mismo lo vea. Cuando él mismo lo vea, será síntoma de que ya está lista esa cabeza para verlo. Después de sentarme durante años con algunas de las personas más brillantes que han pasado por este espacio, después de escuchar sus historias y sus mayores aprendizajes, he decidido convertir todo eso en un libro. Es mi manera de ordenar todo lo que he aprendido escuchando a gente extraordinaria. He puesto en estas páginas lo que a mí me ha transformado y lo que creo que puede ayudarte a ti a dar tu siguiente paso. Claudia, me gustaría meterme de lleno en las relaciones, me gustaría meterme de lleno en conceptos como una personalidad narcisista, que sé que tú trabajas muy a fondo y quiero que la gente cuando vea este podcast también pueda llevarse aprendizajes fáciles para su día a día, para detectar, para mejorar, para vivir mejor, que es al fin y al cabo por lo que hacemos este podcast. Pero
La actualidad me manda y me gustaría comentar una noticia contigo, Vale. que es que no puedo parar de pensar en ello. Vale, cuéntame. Y es una noticia abominable, es horrible. No Vale. sé si os habéis enterado hace poco, estamos a día 24 de marzo, salió una noticia, leo directamente ayer en el periódico, un bebé maltratado por sus padres, un niño de un mes de vida, con una madre y un padre de 42 y 43 años, que al parecer han podido cometer fracturas, lesiones compatibles con una violación. Esto ha sucedido en Barcelona. Como digo, los padres eran padres primerizos, era dicen un hijo muy buscado. La pareja, al parecer, al principio negó los hechos, pero el juez ha visto y ha dictaminado que los padres son los que abusaron de este bebé de un mes de vida. Entonces, han dicho también psicólogos, psiquiatras, médicos especializados que este niño, por el tipo de maltrato que ha tenido, que es extremo, tendrá secuelas físicas y psíquicas, ¿no? Aquí hay dos partes. Uno, quiero hablar de la maldad, de cómo se puede hacer esto, cómo la cabeza humana puede hacer esto ya no solo a tu propio hijo, sino a una persona. Y dos, cómo los traumas, las secuelas que nosotros podemos haber vivido se manifiestan de mayores. Sé que es un tema muy delicado, muy peliagudo, pero me gustaría desde el punto de vista, y gracias por venir y por tener a una psicóloga y poder hablar de esto, ¿no? Que nos dijeses a grosso modo qué podemos extraer de todo esto. Ujú. Mira, a mí me sucede que yo he estudiado mucho esa parte oscura del ser humano. Te sé decir a nivel teórico qué rasgos, qué historias, qué estructuras, qué perfiles puede haber de las historias así, Ujú. pero nunca llego a entenderlo. No. Es algo que hablaba el otro día con unas amigas mías que son psicólogas, que les decía, mira, yo teóricamente sé que existe esto, pero cuando me lo encuentro en la realidad, eh, me sigue descolocando muchísimo, ¿no? No lo sigo entendiendo. Entonces, bueno, yo te podría dar diferentes factores psicológicos que puede haber detrás de un suceso así, Ujú. pero nunca vamos a poder entenderlo. Ya. Es terrible. Em, Primero, la segunda pregunta, lamentablemente sí, cuando en tus primeros meses de vida experimentas fenómenos de esta índole, deja una huella muy fuerte. De hecho, yo nunca he estudiado en profundidad lo que se llama psicología perinatal, que sucede a nivel psicológico durante el embarazo, en el posparto, Mm. primeros meses. No es una especialidad que yo tenga. Sí que últimamente me he estado formando bastante en construcción de personalidad y sí que he ido, bueno, pues formándome más en todo lo que ocurre en el cerebro del bebé en las primeras semanas, primeros meses, y es inquietante hasta qué punto nos marcan las cosas. No hace falta llegar a extremos, ¿no? Como un maltrato, Claro. etcétera. Bueno, entonces sí, va a dejar muchas huellas. No te sé decir qué puede ocurrir en un bebé así, probablemente mucha dificultad para vincularse o incluso una renuncia, ¿no? Al querer vincularse porque se ha grabado que las personas que más tienen que quererte y que más tienen que cuidarte son las que más daño te Es hacen. decir, pensando en solo tener un mes de vida, o sea, nosotros, todo esto queda impregnado en Sí, nuestra, sí, en sí, sí, nuestra sí, sí. psique, en nuestro cerebro. Absolutamente todo, sí. Los bebés están diseñados para en cuanto nacen buscar el vínculo, buscar el Mm. contacto, buscar el apego, leer a sus padres, registrarlos. Toda la información que reciben a través de todos los sentidos es información que se graba. Es que importa mucho más lo que hagamos en esos 3 primeros años de vida que Mm. lo que suceda después. Es Porque configuran ya una personalidad futura, ¿no? Bueno, la personalidad siempre está añadiéndose capas, ¿no? Pero, Mm. esos cimientos de la casa, que para Ujú. mí, para explicarlo, yo siempre utilizo la metáfora de la casa. La casa tiene diferentes capas, ¿no? Están los cimientos, el suelo, las paredes, el techo. Tú con reformas puedes, pues, modificar las paredes, los techos, ventanas, puertas, pero los cimientos siempre va a ser lo más complicado de modificar y lo que sostiene todo, ¿no? Ujú. Y los cimientos es lo que se construye en esos primeros meses y años de vida. Ujú. Luego, respecto a qué puede llevar a una persona a hacer algo así, mm, tú me has dicho más a lo de la maldad, ¿no? ¿Qué es para ti maldad?
Es que para mí maldad es eso, es no encontrarle una explicación lógica bueno, es que ni lógica, no encontrar explicación a un acto que entraña algún dolor o algún maltrato o alguna cosa mala hacia la otra persona, ¿no? Es decir, para mí nada es justificable, pero si esta madre o este padre están ante la espada y la pared y van a hacerle algo a ellos o a sus hijos, pues que reaccionen con violencia ¿no? Es supervivencia, no lo sé. Pero es que hacer esto es que no entiendo. Como que lo ves sin sentido, ¿no? Como gratuito, como que no hay una lógica detrás. Sí, lo veo patológico, lo veo... ¿no? Veo que ahí no rige nada y veo que si eso fuera el modus operandi de todo el mundo, la humanidad se extinguiría. Pues sí, ciertamente sí. ¿No? O sea, es que pienso... De hecho, fíjate, has mencionado algo muy interesante, ¿no? Que la humanidad se extinguiría y ahí lo que estamos viendo es un comportamiento completamente antinatural, ¿no? Porque, igual que te decía que el bebé está configurado para buscar ese apego, los padres, incluso a nivel fisiológico, a nivel hormonal cerebral, hay una serie de adaptaciones que se dan precisamente para eso, para conseguir que ese bebé sobreviva a toda costa. De hecho, el enamoramiento existe por eso. Nos enamoramos de las personas durante 2, 3, 4 años, que son los años de mayor vulnerabilidad de las crías, ¿no? Es que todo está configuradísimo. Entonces, o sea, la naturaleza ya piensa en todo eso. Está todo pensado. Sí. Claro, tú piensas que las crías humanas son las más vulnerables. Hay animales que nacen y ya caminan. Nosotros somos inútiles hasta los 30 casi, ¿no? O más. Hoy en día. Sí, entonces ha habido una serie de cambios a nivel de especie, de adaptaciones, que todo está hecho para favorecer que los padres no se despeguen de las crías. Y parte de ese no despegarse es el enamoramiento, ¿no? Que haya que haya un madre y una padre juntos cuidando de esas crías. Entonces, justo lo que tú dices, que es tan patológico que va contra natura. ¿No? Unos padres que dañan a sus hijos. Entonces, ¿qué puede haber aquí detrás? A mí, de primeras, me llama mucho la atención que sean ambos progenitores. Yeah. Porque que haya un padre o una madre con psicopatía o con algo tan grave como para hacer algo así, bueno, tiene cierta probabilidad. Pero que ambos lo tengan o lo padezcan es poco probable. Entonces yo me decantaría porque uno padece o tiene eso y el otro lo ha permitido o está manipulado de manera que se convierte en cómplice, ¿no? Es algo que vemos muy a menudo en parejas en las que hay un miembro con psicopatía, por ejemplo. Muchas veces el otro miembro no tiene en absoluto el perfil de psicópata, pero para permanecer en la relación, para contentar al manipulador, acaba comportándose como tal. O sea que el mal, en este caso, si hay una capa de amor, ¿no? El amor incluso cegado, ¿no? Por esa emoción, no te hace ver que la otra persona está haciendo algo malo, sino que lo que piensas es en encubrirle, en ayudarle, en colaborar. Podría ser, de hecho es justo lo que hablábamos al principio de la conversación, ¿no? La mente preparada para no ver que la persona que tenemos al lado es dañina, ¿no? Yeah. Igual, no sé, no tengo ni idea del caso, estamos aquí un poco lucubrando, ¿no? Pero imagínate que tu pareja maltrata a tu bebé y luego se pone a llorar y dice, soy una mierda, soy un monstruo, soy una persona horrible, no me merezco estar aquí. Tú estás, yo qué sé, estás enamorado de esa persona o quieres ayudarla, ¿no? Y entonces, no, venga, vamos a hablar, vamos a hacer esto, lo otro. Hay muchísimos casos así. Que, claro, que al final acaban los dos formando esa unión por el amor ciego que se tienen, ¿no? Patológico también, yo creo. Sí, y de hecho, mira, me estoy acordando de esto me pasa mucho en consulta, que un paciente pues te relata que ha tenido un padre o una madre que era una persona horrible, ¿no? Y constantemente te habla de eso, y mi padre era malísimo, mi madre era malísima, y pobre mi padre o no, el otro progenitor que estaba ahí, y yo pues intento poco a poco decirles, a ver, quizás no lo hacía activamente, pero permitirlo es ser parte del problema. No sé si me estoy explicando. Claro. Si tienes un padre que te maltrata, una madre que es muy buena contigo, pero que sigue estando eso ahí, claro. ¿Se le puede responsabilizar? Es que de nuevo estamos entrando en todo está configurado para que no veas lo malo.
Y entonces aquí yo quiero abrir un paréntesis y es que, y de hecho lo machaco mucho en el libro para hartar a la gente de eso, que no intentemos todo el rato buscar quién es el bueno y quién es el malo. Ya. ¿Sí? Porque todos tenemos esas debilidades y vulnerabilidades que nos llevan a actuar mal y todos tenemos responsabilidad y también somos víctimas al mismo tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es que normalmente lo que queremos es certezas, ¿no? Sí. Y cuando estamos en ambigüedades, nos es muy difícil catalogar las cosas. Porque tú piensas, no es medio bueno o no es medio malo. Piensas, Ya. ¿es bueno o es malo? Sí. Y si entramos en la manipulación que puede ejercer un padre o una madre hacia ti, Buah. eso es un tema que en tu cabeza tienes a tu padre o a tu madre como una persona buena, pero realmente esa madre o ese padre te está manipulando. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo que tú comentas para mí es uno de los factores que más manipulables nos hacen. El tener esa necesidad inmadura, porque al final es un signo de inmadurez psicológica, Sí. esa necesidad de catalogar, vale, pero ¿es bueno o es malo? ¿Es buena persona o es mala persona? ¿No? Y esto también pasa en consulta, cuando reflejas a una persona, mira, es que tu madre te está haciendo esto y esto y esto y te afecta a ti de esta manera. No, pero es que mi madre es muy buena, me quiere mucho, es buena persona. Sí, no estamos hablando de eso, ¿no? Parte de madurar psicológicamente y de ser más libres a nivel psicológico es ser capaz de integrar las luces y las sombras de los demás y también las nuestras. Que tú antes hablabas del narcisismo y esta es una de las cosas que ocurre en los perfiles narcisistas. Vamos a definir qué es un perfil narcisista. Vale. Porque es una palabra que todos conocemos, Sí. pero que si a alguien le preguntas cómo es un perfil narcisista, pues no sé, yo ahora por ejemplo te diría, pues es alguien que puede ser egoísta, es alguien que puede girar la tortilla para hacer que lo que yo crea que es bueno es malo y lo que yo crea que es malo es bueno, pero no te daría una definición como la que me vas a dar tú, seguro. Me encanta lo que me estás señalando porque tú lo que me estás dando es una definición descriptiva, ¿no? Que es lo que la gente generalmente conoce más de psicología, ¿no? Te dicen, ¿qué es una depresión? Pues es estar triste en la cama, no querer hacer nada. Bueno, me estás describiendo conductas, pero no me estás diciendo qué es a nivel fenómeno, a nivel funcionamiento. Totalmente. Y eso es a mí lo que me gusta de la psicología, entender el porqué y el para qué de las cosas. Detrás de una conducta puede haber muchas explicaciones, ¿no? Es decir, detrás de una persona, poniendo el ejemplo de la depresión, que no quiere salir de la cama o que está triste, puede haber muchos motivos detrás. Existe lo que se llama la depresión narcisista, ¿no? Que podemos hablar después de eso. Entonces, yo invito a que las personas, cuando quieran aprender de psicología o quieran informarse de esto, no se queden en la superficie, no se queden en las conductas visibles, porque eso no nos da información. Porque además pueden ser producto pasajero, pueden ser producto de una situación concreta, no es un modus operandi. Exacto, ¿no? puede ser contextual, no tiene por qué ser un rasgo estable, ¿no? Entonces, volviendo a esa definición de narcisismo que nos interesa, antes te decía que eso que le sucede también a los narcisistas, ¿no? De no ser capaces de integrar sus partes oscuras, sus sombras, sus defectos. Una autoestima sana, una identidad sana y sólida, es aquella que puede ver tanto lo bueno suyo como lo malo y aceptarlo con paz. ¿Qué ocurre en el narcisismo? Vale. El narcisismo, que a mí me gusta más hablar de narcisismo que de narcisista, porque narcisismo es un funcionamiento, es una defensa, ¿sí? Es una estrategia que tiene la mente para defenderse de algo que es intolerable, ¿vale? Todos tenemos dentro de nosotros funcionamientos narcisistas que pueden surgir en momentos y contextos determinados y eso no tiene nada de malo. Y pueden ser buenos. Correcto. O sea, funcionales para poder vivir y sobrevivir. Correcto, sí. A mí me gusta mucho, ¿has visto la película de Inside Out, del revés? Sí. Pues es buenísima, es muy correcta a nivel psicológico y para que la gente entienda la personalidad y estas diferentes dimensionalidades y funcionamientos, hay que tener en mente esa imagen de los personajitos, ¿no? Con el panel de control, que cada uno es útil en momentos concretos y en dosis concretas, ¿sí? Vale. Hay momentos en los que una dosis de narcisismo sana es necesaria. Hay personas a las que les falta un poquito de narcisismo y se lo digo. Personas que nunca cuidan de sí mismas, nunca se preguntan qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, no se movilizan por alcanzar sus propios objetivos.
no ponen límites, no se enfadan con el otro. Entonces, volviendo a la definición del narcisismo es un funcionamiento, es una defensa, es una estrategia que tiene la psique para defenderse de algo que es intolerable de uno mismo. No es algo que me incomode de mí y que me genere malestar. Es algo que no acepto de mí, que no me quiero asomar a verlo y que por tanto me defiendo. Es esa autoestima frágil, ese sentimiento de vergüenza, de humillación, de insuficiencia, de no soy suficiente. Y como no quiero aceptarlo, no quiero verlo, no quiero exponerme a ello, desarrollo una estrategia narcisista de sobrecompensación para regularme. Y para machacar a los demás. Eso es una consecuencia. Eso es una consecuencia que puede haber en algunos perfiles narcisistas, porque al final, cuanto más centrado estás en constantemente validarte y demostrarte a ti mismo, más fácil es que te olvides de los demás. Pero en sí, la falta de empatía no es algo originario en el narcisismo, es más una consecuencia. Vale. Tú imagínate una persona que en su infancia no consiguió desarrollar una autoestima sana porque sus padres le hacían sentir y creer que para ser valioso y ser querido tenía que estar siempre demostrando, tenía que ser siempre perfecto, tenía siempre que ganar, tenía que ocultar sus vulnerabilidades, tenía que salir ganando a otros. Esa persona no ha conseguido desarrollar una idea de sí mismo de soy valioso por lo que soy, sin necesidad de ser siempre perfecto, de siempre hacerlo bien, de siempre destacar. Se construye una autoestima condicional, ¿no? De ahí que se hable del amor incondicional. Okay. Se desarrolla una autoestima condicional que necesita estar siempre demostrando al exterior para así sentirse válido. Es como un pozo sin fondo que constantemente quiere agua agua porque tengo que llenar este vacío, pero nunca llega a llenarse. Entonces, eso es a nivel funcionamiento. ¿Vale? Y eso es difícil de detectar en alguien. Es decir, ese comportamiento que pongamos por caso, lo tiene tu pareja y llega a puntos en los que te somete o en los que tú no entiendes por qué, pero ese pozo, tú le vas dando agua, le vas dando agua, le vas dando agua y nunca se llena, siempre te pide más y encima el agua que le das está mal dada, ¿no? No sé cómo decirlo, o Sí. no es suficientemente fría o caliente. Claro. Ahí es cuando entramos en esa consecuencia, ¿no?, que mencionábamos antes de machacar a los demás. Aquí tenemos que entender que ese ingrediente narcisista está en todas las personas y en algunos contextos es funcional y es bueno tenerlo. ¿Qué ocurre con los perfiles narcisistas? Que ese rasgo se apodera de toda la personalidad. Yeah. Es como un virus, digamos, ¿no?, que se apodera. Es como algo que está demasiado, ¿no? Es tan grande que opaca todo lo otro, ¿no? Y que es como algo que ya es un rasgo que dices, es que esta persona es así. Exacto. ¿No? Sí, ahí es cuando hablamos ya de perfil narcisista, de que ese rasgo, digamos, que es algo casi que define a la persona, ¿no? Porque eso también podría ser, Claudia, perdona, el rasgo, o sea, una depresión. Es decir, como rasgo, algo, si todo el mundo puede estar a lo mejor o triste o deprimido, pero tienes muchas otras cosas en tu personalidad que también afloran y ese rasgo depresivo no es lo único que te define. Claro, es que esto es lo que... luego lo hemos hablado de la pareja, ¿vale? No me olvido. Esto es lo que sucede hoy en día con la etiqueta de narcisista, que solamente conocemos esa etiqueta, pero es que hay muchísimos otros rasgos y funcionamientos y perfiles. Yo, por ejemplo, aquí sincerándome, soy bastante obsesiva. Es decir, de hecho se nota porque yo estoy como intentando ordenar la entrevista, recuperar lo que me he dejado. Perfecto. Entonces, todo el mundo tiene rasgos obsesivos, ¿no? Todo el mundo, en algunos contextos, les gusta ser ordenados o exigentes o perfeccionistas, ¿no? Y luego hay perfiles en los cuales yo me incluyo que eso es un rasgo tan dominante que, a ver, no tengo un trastorno, pero es algo que dices, esta persona me encaja en un perfil obsesivo, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que es tan morboso lo del narcisismo que la gente solo conoce esa etiqueta, pero hay muchísimos otros perfiles, ¿no? Evitativo, histriónico, bueno, hay muchos, ¿no? Entonces, los rasgos, conforme nos funcionan, se refuerzan y se van incrementando.
Por eso, cuanto más mayor es la persona, más complicado es que cambie. Porque si tú toda la vida tienes una estrategia para regularte, para vincularte, para defenderte, para sentirte valioso, eso se va reforzando, se va haciendo más fuerte y más inflexible y más te cuesta salir de ahí. Y con los perfiles narcisistas ocurre eso. El compararse, el rivalizar, el criticar, el ponerse por encima, depende un poco del tipo de narcisista, que luego podemos entrar en eso. Es algo que les ha funcionado, que les ha dado calma, que les ha dado resultados, quizás refuerzo social, quizás refuerzo económico, quizás simplemente autoestima, entre comillas. Entonces se apodera de la persona. Y es la única vía que tienen para sentirse bien y regulados y tranquilos, el narcisismo. Y cuando tú tienes una pareja que se regula de esa manera, ¿no? Que siempre pide ese agua, que siempre está vacía y busca llenarse, te vacía a ti, porque nunca es suficiente, ¿no? Esa relación gira en torno a esa persona, porque no sabe estar si no está centrada en sí misma. Claro. Qué desastre. ¡Qué desastre! Bueno, desastre, pero piensa que hay personas que son complementarias a eso, ¿no? Antes hablábamos de personas que les falta narcisismo. Pues ¿qué complemento más patológicamente maravilloso? Una persona que no tiene nada de narcisismo y que se regula a través de dar y dar y dar a los demás e incluso de sacrificarse e incluso de sufrir, ¿no? Con ya rasgos masoquistas. Pues es que yo pensando en mis amigos, mis amigas, o la gente que quiero, ¿no? Si tienen... Desde fuera tú puedes ver muchas cosas, pero nunca vivir lo que vive alguien desde dentro. Sí. Entonces, nadie entiende nada de lo que estás pasando si no lo vives. El otro día tuve la suerte de hacer una entrevista a Gustavo Cervino. Gustavo fue uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes, Viven, de la Sociedad de la Nieve. Él estuvo 72 días en los Andes sobreviviendo. Entonces, él me decía, tú puedes pensar en cómo puede ser eso, pero si no lo vives, es imposible entenderlo. Entonces, yo creo que muchas veces cuando nosotros vemos una pareja y dices, no se quedan juntos, ves a alguien que quieres mucho, a tu prima, a tu hermano, a tu hijo, con alguien y dices, pero ¿qué está haciendo? No estás viviendo realmente lo que él o ella está sintiendo y tendemos a ser muy haters, ¿no? de eso y a querer, ¿no? Decir, tienes que hacer esto. Y lo que hablábamos antes de los padres los primeros. Tu madre y tu padre a lo mejor están diciéndote, haz esto porque creen que es buenísimo para ti, pero lo que están haciendo es manipulándote, poniéndote trampas emocionales y saboteando lo que tú realmente quieres hacer, ¿no? ¿Cómo enfrentarte a alguien que por amor te está diciendo lo que tienes que hacer cuando tú a lo mejor sientes otra cosa, ¿sabes? Sí. Eso es lo que en el libro llamo los manipuladores grises. Son personas que manipulan de forma inconsciente. No se levantan por la mañana y dicen, ¡muajaja! Voy a manipular. Voy a manipular a Claudia de una forma increíble, ¿no? Son personas que tienen pues sus miedos, ¿no? Como tú has mencionado, sus creencias, sus vulnerabilidades, sus inseguridades, y eso que no lo tienen bien gestionado y trabajado les lleva pues a actuar de forma irracional, de forma impulsiva, de forma a veces egoísta, maquiavélica, tramposa, ¿no? Y la mayor parte de los manipuladores que nos vamos a encontrar en la vida son de este estilo, son manipuladores grises. No son personas que dicen, voy a decirle esto a esta persona para obtener tal beneficio. No, esos son malos manipuladores oscuros, que es lo que la mayor parte de la gente piensa, ¿no? Cuando hablamos de manipuladores. Entonces, dentro de los grises, lo que tú me has descrito me recordaba el perfil del manipulador gris, el controlador, que es aquel que piensa que su verdad es la absoluta, es la correcta. Y en lugar de ponerse en los pies de otra persona o de escucharla o de respetar sus necesidades, sus emociones, impone su verdad pensando que hace un bien, pensando que está ayudando, ¿no? Y esto pasa mucho con padres que piensan que están ayudando, pero al final, sin darse cuenta, acaban manipulando para guiar a sus hijos por donde quieren llevarlos. De hecho, hablamos antes del origen, ¿no? Del narcisismo, de ese amor condicional. Pues un padre manipulador gris controlador
puede crear narcisistas. Porque el niño está aprendiendo que solo si va por esta dirección va a ser querido. Claro. Y eso también hace que después odiemos a nuestros padres o nos llevemos mal, que ellos no entiendan por qué somos así. Y claro, yo pienso, ¿cómo podemos hacer para que esto no suceda? ¿No? Y muchas veces no encuentro la solución. Dialogar más, comunicarnos más, hacer un ejercicio de empatía con la otra persona y decir, bueno, pues vamos a soltar y dejar que esa persona se dé cuenta que yendo por aquí se va a pegar una hostia increíble, o no. ¿Eso lo dices para conseguir no manipular sin querer a tus hijos? Sí. Por poner un ejemplo. Por ejemplo. Porque yo a lo mejor quiero que ella o ellos estudien para ser abogados, pero porque yo pienso, yo qué sé, ¿sabes? Que sean abogados. Pero después viene la inteligencia artificial y los abogados no sirven para nada y era mucho mejor que hubiese tocado la flauta, ¿sabes? Ahí siempre recalco la importancia del autoconocimiento. Al final todos tenemos tendencias. Ya. Todos tenemos tendencias a caer en ciertos errores, en ciertos patrones, en ciertas creencias, ¿no? En ciertas trampas emocionales. Entonces, cuanto tú más te autoobservas y más te pillas en el momento, más entrenas a tu, digamos, como introspección, a tu propiocepción, para darte cuenta de cuando sin querer estás manipulando a otros o te estás manipulando a ti mismo. Entonces, si tú sabes que tiendes a imponer tu visión de la vida a las personas y a modificar su forma de pensar, de sentir y de actuar para llevarlos por lo que tú crees que eres correcto, darte cuenta de eso ya es un gran paso. Y de hecho esto es algo muy frustrante cuando tienes a alguien en tu vida que te manipula, ¿no? Este manipulador gris, y tú te das cuenta de que lo está haciendo y se lo expresas de forma asertiva y la persona lo niega rotundamente, ¿no? O incluso se enfada, ¿no? También, Dices, también. ¿cómo Porque a nadie le gusta. me estás diciendo eso? Claro, nadie cree que manipula. Aquí todo el mundo cree que le manipulan. Claro. Todos somos víctimas, ¿no? Y claro, esto pasa porque, pues de nuevo, porque no tenemos integradas nuestras sombras y nuestros defectos y nuestros fallos. Entonces, cuando tú eres consciente de, oye, mira, soy un ser humano y también manipulo, a veces sin darme cuenta. Y eso ya abre mucho, flexibiliza y permite que haya conversaciones, que haya mejoras, tanto a nivel relacional como a nivel de persona. Sí. ¿Cuál es el entorno que tú crees que... O sea, es muy... Entiendo que es generalizar mucho, pero desde tu perspectiva, desde tu experiencia también como psicóloga y por los casos que has vivido, ¿no? ¿Qué nos atormenta más? El punto que nos atormenta más es pasarlo mal o ver manipulación, porque en el libro que nos presentas hoy, que además es fantástico, hay diferentes siluetas y en diferentes momentos, ¿no? Y veo una silueta que pues, puede ser una pareja, veo una silueta que puede ser un padre con un hijo, el hijo dándole las notas, puedo ver una silueta que puede ser un entorno de trabajo, ¿no? Parece esto un test proyectivo, ¿no? ¿Qué ves aquí? Yo qué sé. Veo una mosca. No. ¿Cuál es el entorno donde sufrimos más esa manipulación? En la familia. Lo has dicho ya sin pensar, directamente. 100%. A ver, donde sufrimos más en el sentido de que genera más daño, ¿te refieres? En la familia, 100%. Okay. Sí, porque la familia es esa primera experiencia relacional que nos moldea, y si tú estás en un entorno familiar manipulador, eso puede, digamos, como que perturbar bastante tu construcción de la realidad, de tu identidad, de tu autoestima, de cómo son las personas. Hijo, me emociona un poco al decir esto porque cuando trabajas con una persona que ha crecido, pues yo qué sé, con una madre manipuladora, con una familia manipuladora, cuando empiezan a darse cuenta de ello y empiezan a salir y a darse cuenta, sufren una crisis tan importante a nivel vital de no sé qué es real, qué no es real, quién soy, cómo son las personas, cómo relacionarme. O sea, te das cuenta de que empiezan a dudar de todo. O sea, claro. Se les cae, ¿no? Porque todo lo que se ha construido a nivel psíquico en esa primera socialización que se llama en la familia, es que se les cae porque sienten que han vivido una mentira y que todo lo que han sentido y que todo lo que han vivido es una mentira.
Es que no estamos hablando de, no, es que mi pareja, que evidentemente se pasa mal, ¿no? Cuando tienes una pareja manipuladora, un jefe, lo que sea. Pero es que cuando es una experiencia familiar, es que es tu identidad, es que es tu personalidad, es que es tu visión del mundo y de las personas. Y se produce ahí un vértigo interno, una desorientación que la verdad es que es, jolín, da mucha pena. Es duro y creo que también, como lo has explicado, nos podemos hacer una idea de una pirámide, ¿no? Yo me imaginaba pues como una base y decir, oye, pues es que todo lo que yo tenía como tan dentro de mí, tan asentado dentro de mí, que no funciona así. Pues claro, todo lo de arriba ya, pues el trabajo, el amor, las relaciones sociales, ya es como, o sea, mucho más arriba que la base familiar, ¿no? Que lo que vives cada día. Hablaremos de esto, pero vamos a esa parte un poco más superficial ¿Vale? de la manipulación, Ujú. o no, que es las redes sociales, Vale. la polarización, Uf. los líderes de opinión, los movimientos, Ujú. los Sí. gurús de Internet, de Instagram. Muchos de estos discursos manipulan a mucha gente, Ujú. actúan como una secta y son nocivos para nosotros, pero estamos, maldita sea, enganchados a eso, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, manipulación ha habido siempre durante toda la historia de la humanidad, pero es que hoy en día es más fácil que nunca. Porque antes, pues no sé, para poder manipularte tenías que, bueno, pues a través, yo qué sé, de las enseñanzas en el colegio, de la religión, de la propaganda política del país, etcétera, etcétera. Pero es que hoy en día simplemente, o sea, es que pueden acceder a ti de manera inmediata y además totalmente configurado para que cada mensaje llegue a cada persona en el momento concreto, ¿no? Es como una manipulación hecha a medida y, ¿no? Es como toma tu manipulación, como un delivery, ¿no? y sí, evidentemente, pues es un campo en el que está floreciendo muchísimo la manipulación. Es como un terreno muy fértil. La manipulación y el narcisismo. Las redes sociales están fomentando muchísimo los rasgos narcisistas en todas las personas. Y bueno, no sé por dónde quieres que vayamos. Es No, que me gustaría ir directamente Ajá. a cómo esa manipulación... ¿Cómo se hace? No, cómo yo, desde un punto de vista de individuo, Ujú. me pueden manipular para meterme dentro de un discurso Vale. enorme Ujú. y de odio y de lo que está pasando, por ejemplo, con discursos políticos, Ujú. ideológicos, extremos, ¿no? Sí. Como yo, que estoy tranquilo en mi casa, me llega un mensaje de, pues sí, es verdad, qué asco de Sí. inmigrantes, Ujú. o qué asco de tíos o tías. Sí, 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 sí. Cuando las personas piensan en sectas, siempre se imaginan, ¿no? Un grupo ahí de personas haciendo cosas raras, con túnicas, cuando es que hoy en día hay discursos, hay ideas, ideologías, grupos de opinión en redes sociales que cumplen todos los rasgos sectarios. Y las personas se están sectarizando, se están radicalizando, se les están lavando el cerebro y actúan cada vez de forma más irracional, más agresiva, más polarizada, ¿no? Todo lo que estás mencionando. Y realmente, evidentemente, habrá esa parte de ingeniería social de personas que de forma planificada dicen vamos a tocar estas teclas para manipular a la población. Pero yo lo que estoy viendo mucho son líderes de opinión, creadores de contenido, que sin darse cuenta están creando sectas. No sectas en un sentido clásico, pero en el sentido de, oye, yo soy, vamos a escribirlo un poco, ¿no? Yo soy un salvador que tiene la verdad, que sabe lo que necesitas, que sabe lo que tienes que hacer y que te dice de forma categórica, contundente, emocional y simplificada cuál es la realidad, cuál es el problema, cuál es la solución y todo lo que tienes que hacer. Si dudas, si rebates, si confrontas lo que yo digo, eres parte del problema. Es decir, se crea un nosotros versus ellos, ¿no? Esa polarización, ¿no? Esas categorías absolutas. Nosotros somos los que conocemos la verdad, los demás son unos ignorantes. Nosotros somos los que lo hacemos bien, los demás son unos borregos, unas ovejas, ¿no? Sí. Nosotros somos los superiormente morales y los demás son unos lo que sea.
Entonces se va viendo cómo cada vez cuando un lugar al que tú llegaste, un creador de contenido, un perfil, lo que sea, al que tú llegaste buscando informarte de algo, poco a poco se va convirtiendo en tu identidad. Es como, no, es que yo formo parte de este grupo, tengo que pensar así, ¿no? Y si en algún momento veo una idea del otro grupo y siento que es verdad, es que estoy traicionando, ¿no? Y de hecho te pueden llamar traidor, ¿no? Por ejemplo, por pensar de manera distinta. Se ve que hay mucha de esta vigilancia hoy en día en redes sociales, de a ver quién piensa así, quién piensa así, y si piensa de esta manera lo metemos en este grupo y si no lo metemos en este otro grupo. Eso es muy manipulador porque no permite un pensamiento crítico, de cuestionarse las ideas que se escuchan y también las ideas propias, ¿no? Hay personas que me han dicho, es que mira, yo hace tiempo que estoy dudando de esta ideología que tenía o de esta manera de ver el mundo, pero no me quería cuestionar mis ideas porque me daba miedo entonces ser del otro bando, ser del otro grupo. Es que hay como que además, si piensas de una forma, tienes que pensar de arriba abajo de esa forma. Sí. No puede haber un punto en el que digas, no, pues pienso como los otros. Uh-huh. No. Claro. Es que si piensas de esta forma, incluso tienes que ser de este partido, tienes que ver esta televisión, tienes que seguir a este equipo de fútbol. Vestir así, todo. Vestir así. Claro. Es otro elemento muy claro de la manipulación. Muy homogeneizador de la persona. Y cuando las personas somos totalmente, ¿no? Exacto. Fluidas, diferentes, y podemos cambiar de opinión y estar de acuerdo con una cosa y en desacuerdo con otra, ¿no? Así es, los discursos manipuladores son monopolizantes. Uh-huh. No es que te den información para que tú construyas tus ideas, es que se meten en todo, cómo tienes que pensar, cómo tienes que vivir, con quién tienes que relacionar, cómo tienes que vestir, cómo tienes que comer. O sea, hemos visto grupos, ideologías, como lo quieras llamar, que te dicen hasta qué hora tienes que levantarte, a qué grupo tienes que escuchar, qué tienes que leer. Se meten en todo en tu vida. Uh-huh. Eso, todos tenemos imágenes Uh-huh. o nombres en la cabeza, incluso. Me imagino que a cada uno le vendrán diferentes, ¿no? Ideas. Sí. Yo pienso que sí. Sí, pero como algunos muy mainstream, ¿no? Como si dijésemos que además yo creo que ya desde un tiempo hacia acá como que han sido destapados, ¿no? O que la gente dice, oye, que los discursos que tienen esta peña de levantarte a esta hora, de hacer flexiones, no sé, o de comer no sé qué, pues no por eso vas a ser multimillonario o no por eso vas a encontrar al hombre de tu vida. Claro, pero fíjate que ha destacado el más, digamos, como excéntrico o exagerado. Pero así hay muchísimos. Muchísimos. Y el algoritmo es que además fomenta eso. Ese es un punto que me gustaría hablar contigo. ¿Tú crees que el algoritmo fomenta el discurso extremo o el discurso manipulador? Claro, 100%. Al algoritmo no le gusta los mensajes maduros, con matices, reflexivos, con dependes. No, le gusta una persona enfadada, mirando a cámara, diciendo 4 frases en 30 segundos, de forma contundente, categórica y con un lenguaje muy emocional. Eso es lo que le gusta al algoritmo, porque al final es lo que genera en comentarios debate. Y es que es una pena. A mí los vídeos que más se me viralizan son los que la gente más se mata en comentarios. Es una pena. Entonces, claro. ¿Y sobre qué temas, Claudia? ¿Sobre qué temas se matan más en mis vídeos? A ver, yo intento no meterme en muchos fregados porque a mí me afecta, la verdad, de como esas guerras digitales y ver ese lado del ser humano. No me afecta tanto en cuanto a mí, porque a mí la gente no me conoce, no sabe cómo soy. Me afecta ver... el odio. Sí, esa miseria humana de, tío, ¿qué haces en un vídeo de un random matándote por una cosa que ha hecho un cantante? Haz algo, ¿no? Yeah. Pero bueno, ¿qué temas? Pues muchísimo hombre-mujer. Por ejemplo, yo no utilizo lenguaje inclusivo porque en un vídeo de 1 minuto, si me pongo a decir el manipulador o la manipuladora, ¿no? Pues el vídeo dura 8 minutos y siempre hay hombres que se enfadan. ¿Por qué siempre decís narcisistas y manipuladores? ¿Por qué no decís...? Pues porque el idioma es así, ¿no? No puedo cambiar yo, ¿no? Entonces, siempre con el tema hombre-mujer siempre hay mucha pelea. También con tema de infidelidad hay muchas peleas. ¿En qué sentido? Pues al final yo soy psicóloga, yo no soy jueza, yo no estoy aquí para decir a la gente que está bien o que está mal, eso ya lo sabemos de sobra. Estoy para explicar pues qué lleva a una persona a hacer lo que hace, qué opciones hay si queremos reparar eso, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente la infidelidad es algo que hace mucho daño
y que puede activar, ¿no?, mucho a las personas. Y en cuanto hablas de la infidelidad que no sea en un tono condenatorio, pues levanta muchas ampollas. ¿Por parte de hombres o por parte de mujeres? La infidelidad yo creo que por parte de ambos. Sí. ¿Y qué más temas? Pues cualquier tema que se pueda relacionar mínimamente con algo político. Imagínate que yo analizo, no sé, una técnica de manipulación que ha utilizado un político en un discurso. Pues si analizo uno de izquierdas, ya soy facha. Si analizo uno de derechas, pues ya me llaman roja no sé qué. ¿No puedes hacer nada? No. No se puede hacer nada, ¿no? Pero bueno, es que al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando una conducta funciona, se ve reforzada y se incrementa. Entonces, si los usuarios de redes sociales ven que utilizar un tono categórico, extremo, polarizante funciona, pues hay personas que pueden reforzar eso. Pueden caer en esa trampa. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, alguien sin querer puede llegar a convertirse en un líder de secta o en un manipulador social solo porque el algoritmo, bueno, solo, en parte porque el algoritmo ha premiado eso y ha querido seguir la bola a ello. Claro, pero en ese sentido, nosotros como víctimas del algoritmo, que recibimos ese impacto, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo ponemos un filtro y detectamos que nos están manipulando o no? ¿O entramos dentro de esa radicalización? Porque al final mucha de esta ideología conlleva una radicalización de decir, pues, como veo que este tipo de persona hace esto, todas las personas que son así hacen lo mismo. Ya. Y es como, vale, ok, pues en Barcelona a lo mejor han robado algo, no sé qué, pero no toda la peña que es así lo hace. O este hombre ha hecho esto, pero no todos los hombres hacen esto, ni todas las mujeres que esta tía ha hecho esto hacen eso. Volvemos un poco a la generalización y nosotros, dentro de nuestro pensamiento crítico que hablabas antes, podemos saber y discernir. Pero puede haber alguien que sea vulnerable y que no sepa discernir y entre dentro de esa mierda. ¿Alguien? Bueno, claro. ¿Alguien? Todos. Antes hablaba de que uno de los mayores signos de inmadurez psicológica es la persona que no es capaz de integrar en su identidad las sombras y las oscuridades, ni tampoco las puede integrar en otras personas. Pues otro signo estrella de inmadurez emocional son las personas que, a partir de su experiencia personal, a partir de su caso, extrapolan realidades absolutas y las generalizan y las imponen, ¿no? Es como, yo he vivido esto, yo he tenido una mujer que me puso los cuernos, así que todas las mujeres son unas infieles, ¿no? Que eso me pasa también mucho en comentarios. Todas las mujeres son no sé qué, todos los hombres son no sé qué. Entonces, ¿cómo identificarlo? Pues, en general, pautas que yo podría dar. Huye de los creadores de contenido que utilicen un lenguaje absolutista. Todo, nunca, siempre, nada, ¿no? Ese lenguaje condenatorio absolutista, la realidad rara vez se comporta de esa manera. Huye de aquellos que utilizan siempre argumentos emocionales, que no te están dando información objetiva, material, ¿sí?, racional. Huye también de los que utilicen un tono condenatorio con aquellos que puedan pensar distinto, que no permitan una flexibilidad. Y también trata de luchar contra ello dentro de tus posibilidades, siguiendo a personas que te puedan lanzar mensajes distintos, porque al final el cerebro construye su realidad conforme la información y los inputs que recibe, ¿no? Es como, mira, a mí, yo te voy a ser sincera, en la playa me pasa que te voy a la playa, veo a la gente y digo, jolín, por redes sociales parece que todo el mundo tiene un cuerpo de X manera y luego vas a la playa y eso no existe, ¿no? Claro. Y racionalmente lo sabes, pero a tu cerebro le choca porque es como, ostras, día a día yo recibo este input de que las personas son así, pero luego voy allí y no son de esa manera. La realidad es diferente a lo que vemos en redes. Claro, pero aunque tú lo sepas racionalmente, es información que llega. O sea, gran parte de nuestro procesamiento de información, almacenamiento y demás es inconsciente. Entonces, por mucho que tú racionalmente sepas, oye, aunque yo solamente siga cuentas de esta vertiente, sé que no siempre tienen razón, da igual. Si tú solo sigues a cuentas de ese estilo, tu cerebro va a asumir eso y cada vez va a rechazar más la evidencia que pueda desconfirmar esa manera de pensar. Son esas trampas mentales que nos meten y que pensamos que todo eso
es la realidad, cuando realmente es lo que estamos viendo, producto incluso de nuestra imaginación, ¿no? De lo que nosotros nos gustaría ser o de lo que nosotros pues, nos gustaría tener. Pues un reloj increíble o un yate, un novio o una novia, ¿no? Modelo, yo qué sé. O sea, cualquier cosa que estés obsesionado tú con consumir. Pero ¿cómo detectamos que podemos estar metidos en ese bucle? Porque al final no sabemos bien cómo, pero estamos 6 horas metidos aquí. El algoritmo que hablábamos nos da más madera de lo que vamos consumiendo y no somos conscientes. Puede ser que muchos de los que nos estéis viendo sí, pero muchos de los que nos estáis viendo y escuchando, no. Y no nos damos ni cuenta. Uno de los mayores signos es cuando empiezas a sentir algún tipo de rechazo o de superioridad o de desdén hacia las personas que manifiesten ideas o conductas del grupo distinto que tú estás consumiendo. Cuando empiezas poco a poco a, sin darte cuenta, quizás deshumanizarlas un poco. Claro. No ver los matices de esa persona, ¿no? Cuando ya ves esto y ya asumes todo esto y rechazas. Y es que esto nos ha pasado con amigos. ¿No te ha pasado con amigos o amigas que dices, oye, tío, pero ¿cómo piensas así? Nunca habías pensado así. Y ahora, desde hace un tiempo a esta parte, no paras de pensar en lo mismo, decirme lo mismo, este discurso de tal, no sé qué, no sé cuántos. Es como, chico o chica, déjame en paz. No, o sea, a mí me ha pasado de decir, tío, es que no. Pues sí, mira, ahora que lo dices, mira, me pasó. Tenía un amigo que estaba bastante frustrado con no encontrar pareja. Sí. Pues no le salían bien las chicas que conocía, etcétera, etcétera. Y fui viendo cómo poco a poco pasó de ser una persona pues como muy cabal, reflexiva, racional, comprensiva, a poco ir adoptando estas ideas como de discurso, red pill y demás, y a empezar a decir pues que tenía que buscar una novia que fuera menos inteligente que él, una novia que no fuera tan independiente económicamente, una novia que no hubiera viajado mucho porque entonces ya conocía mucho el mundo. Empezó a verbalizar una serie de ideas. Claro, se estaba refugiando ahí para darle una explicación A sus necesidades. Sí, ¿no? a eso que no le estaba saliendo bien, que le Claro. frustraba y que no podía controlar, pues también eso pasa mucho con los discursos manipuladores. Es como la persona tiene una vulnerabilidad, algo que le hace sufrir, algo que no entiende, algo que no controla, y entonces ¿no? Esa salvación de, mira, es que esto te ocurre por este motivo. Y te doy esta solución y tienes que hacerlo así, tienes que ser así, tienes que pensar así. Entonces la persona siente que, vale, ya está, ya ha arreglado el problema. Pero ¿y qué pasa, Claudia, con esos discursos muchas veces de volver a lo antiguo, no lo sé, o a la... No sé si es... A ver, no sé cómo decirlo, pero yo ahora veo a mucha gente que habla de Dios. Buah. ¿Vale? Perdón que me ría, pero es que justo estas semanas es como que iba pasando historias de diferentes conocidos y de no hablar nada de Dios ni de fe a que todo sea Dios. O sea, que a mí me parece genial que las personas reconecten con su espiritualidad, Sí, que claro. conecten con la religión que quieran, me parece maravilloso, pero me llama la atención como ese punto de 0 a 100, ¿no? Sí. Y eso nos habla de esa crisis de identidad que estamos teniendo, ¿no? De ya no sabemos quiénes somos, qué tenemos que ser, cómo tenemos que ser. Y así funciona el discurso manipulador, que no quiero decir que la religión sea per se manipuladora, ¿no? Pero cuando una persona no entiende quién es, cómo es la vida, qué es lo que tiene que hacer, tiene un vacío, cuando te llega un mensaje de esta es la solución, pues a veces caemos, ¿no? En aferrarnos demasiado a ello. El discurso de Dios a mí me tiene anonadado porque me interesa muchísimo la espiritualidad, Dios, las religiones. En el podcast invito a muchísima gente y intento aprender. Intento trabajar mi espiritualidad, no solo mi corazón, mi cuerpo, mi mente, también mi espiritualidad para estar mejor, conectar con Dios si se puede conectar con Dios. Pero lo que veo es que mucha gente, como... Es que lo digo, o sea, lo veo como en mucha gente que se sube a un tren de una moda. Sí, claro. Mira, el otro día hice un vídeo explicando lo de los Terians, ¿sabes? Esta tontería que se ha hecho súper viral, que parece que todo el mundo es Terian, pero... Sí. Y decía esto, es que vamos a ver, o sea, las personas necesitamos una identidad.
El problema es que no nos asomamos a nuestro abismo interno para construir desde dentro una identidad. Buscamos que de forma paternalista alguien nos diga cómo tenemos que ser, cómo tenemos que pensar. Entonces, ¿que hay personas que buscan a Dios en la religión? Sí. Pero hay muchas personas que lo que buscan es una identidad, es una certeza, es sensación de control, de vale, ya sé cómo es el mundo, ya sé cómo tengo que ser yo, ya tengo un discurso, ya tengo, ¿no? Es como un analgésico, de alguna manera. Es buscar, como todo el rato estamos buscando respuestas fáciles, respuestas fáciles a nuestras preguntas profundas. Preguntas que siempre hemos tenido. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Sí. ¿Qué No es nada novedoso, pero tengo con que hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Exacto. Pero es que no es nada nuevo. Con redes sociales, sin embargo, es que cada vez va todo como más rápido, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, yo que he estado bastante en el ambiente emprendedor y demás, parecía que la idea de emprendedor exitoso era un tío con cochazos, con relojes, con un montón de tías de fiesta. Y de repente, en pocos años, ahora el emprendedor exitoso es ese que tiene una mujer tradicional, que se queda en casa con un montón de hijos. Se han ido como a lo contrario, ¿no? Entonces, y van como peces, todos. Ahora toca hacer esto, pues vamos a hacer eso, ¿no? Y eso es manipulación, al fin y al cabo, porque no estás siendo tú mismo, no estás siendo libre, eligiendo libremente. Y cuando hablamos de estos discursos de manipulación, ¿el discurso político vive de la manipulación? Claro. La mayor parte de la gente no sabe cuáles son las propuestas de los partidos. Ya. Saben quién les ha dicho que es el bueno y quién es el malo en cada momento, poco más. Entonces, sí, desde luego se pueden encontrar muchísimas técnicas de manipulación. Y eso, o sea, ¿debería ser ilegal? Es decir, yo sí me doy cuenta de que me están manipulando, ¿me tengo que enfadar? O si veo que me está manipulando alguien que pienso que es más inteligente que yo, o que, no sé, que me gusta que me manipule, no lo sé, ¿sabes? O sea, a lo mejor, pues yo qué sé, tengo un colega que es un tío o una amiga o un amigo o mi novia o mi madre, ¿no? Que acepto esa manipulación. Es decir, ¿la manipulación siempre tiene implícito algo malo? ¿O puede ser que ojalá nos manipulen los que mejor saben organizar la sociedad para que no tengamos estos problemas que tenemos, ¿sabes? ¿Puede ser una bendición la manipulación? Que bueno. Bueno, de hecho, en el libro explico lo que es la figura del manipulador blanco. Uy. El manipulador blanco es aquel que tiene las herramientas de persuasión, sabe cómo influir, sabe cómo activar emocionalmente a las personas, sabe comunicar, sabe qué palancas no pulsar, pero lo hace para un beneficio mutuo o de la persona. Sí, es decir, de hecho, lo primero que hago es distinguir entre manipulación, persuasión e influencia. Sí, es que tengo que comentarte algo. No, o sea, me ha venido a la cabeza. Ajá, dime. La inteligencia artificial, Uf. que nos pueda persuadir a hacer cosas buenas, ¿sabes? Cuando tenga una inteligencia humana o cuando llegue a razonar de una forma tal que te diga, Claudia, no, esto, ¿sabes? O Como un Uri. Pepito Grillo. Claro, pero que tú digas, hostia, es que se ha leído a Einstein, se ha leído a todos los filósofos del mundo, sabe mucho más que yo y me está diciendo esto. Puede ser que tenga razón. Mira, muchas veces los pacientes te piden que les digas lo que tienen que hacer. Y te puede salir querer decírselo para ayudarles, pero no les estás ayudando. Ya. Lo que tienes que hacer es guiarles a que desarrollen su propio criterio, que se expongan a cometer errores, a cometer fallos y a aprender. Es decir, las personas siempre estamos buscando un guía externo, un padre, ¿no? Y también por eso caemos mucho en manipulación, porque siempre queremos alguien que nos diga qué es lo correcto, qué es lo que está bien, alguien que sepa más que nosotros, ¿no? Y que nos guíe. Pero eso lo que nos lleva es a una infantilización, nos lleva a una dependencia y nos lleva a ser muy manipulables. Las personas tienen que desarrollar su propia brújula interna y para eso hay que cometer errores, hay que exponerse a la incertidumbre y hay que asomarse a las oscuridades. No hay que ser perfecto, hay que ser consciente de las propias sombras. Claro,
En ese sentido, es ser valiente, es ser consciente, es enfrentarte, es conocerte, es un camino. Es difícil también, yo lo veo. Cuando tenía 20 años era diferente, ahora que tengo 40 o 45, es algo que evidentemente me conozco más. Ujú, Pero, pero cuando hablábamos de la tecnología, ¿no? Cuando hay algo que tú crees que por encima tuyo es mejor que tú, en toma de decisiones, en análisis de la otra persona, ¿no? En valorar los riesgos, ujú. puede ser que digas, mi pensamiento crítico ya a la mierda, mi capacidad de análisis me da igual, me abandono a Google, me Ujú. abandono a ChatGPT. Y probablemente es lo que esté ocurriendo ya. Ya, Cada vez nos exponemos menos a esa incertidumbre y a esa toma propia de decisiones. Sí. claro. O sea, es menos humano, más. Bueno, no lo sé. O sea, no sé hacia dónde Es que va. es una necesidad que el ser humano siempre ha tenido, Mm, ¿no? Siempre hemos buscado alguien que sea mejor que nosotros, que sepa más, que sea más perfecto, para que nos guíe y nos diga lo que tenemos que hacer y mm. quitarnos esa responsabilidad, porque la responsabilidad da miedo, ¿no? Y esa figura se puede ocupar, puede ser un conquistador, puede ser un presidente, puede ser Dios, puede ser el Estado, puede ser un profesor, puede ser tu padre, puede ser el líder de una secta, puede ser tu pareja que te pasa no sé cuántos años. Es decir, siempre existe esa necesidad instintiva, bueno, no es instintivo, es Evolutivo, sí, psicológica de una figura que me diga lo que tengo que hacer para yo estar a salvo. ya. Pero es que eso no existe. Y tampoco debería existirlo porque tu vida es tuya. Y si no decides tú, no es tuya realmente. Y eso es lo que le ocurre a muchas personas. Que Claro, sí. pero si tú quieres lo mejor para ti, Ujú. o ¿Qué es lo mejor? no lo sé, la mejor decisión. Yo ahora tengo que hacer una inversión, Ujú, tengo que operarme. ujú, Yo no sé si hacerlo o no hacerlo. A lo mejor la persona que me da un consejo porque sabe más que yo tendrá una mejor decisión. Hay gente que, que se muere por no tomar la medicación que alguien que tiene, mm, ¿sabes?, más conciencia que él le dice que se tome. Hay gente que no vacuna a sus hijos. ujú. Claro, ya estamos hablando de consultar información para tú tomar decisiones de forma más racional. Pero no estamos hablando de buscar un decisor externo. Mm. Ya, pero no digamos el término que a YouTube no le gusta de la. En 2020, que sufrimos Ajá, eso, que nos sí. quedamos todos ahí, había gente que decía, no, es que nos están manipulando para que nos metamos la historia, Ujú, ¿no? Hostia, no lo sé. Nos están manipulando. O sea, no te estoy preguntando si tú crees que nos manipularon o no, ¿eh? Pero que despierte ese discurso, ¿no? De, oye, ¿qué estará pasando? Tal, no sé qué, no sé cuántos. La conspiración, el tal, todo ujú. eso. Pues mira, creo que te va a sorprender mi respuesta. ¿Vale? Eh, no es por inclinar a las personas a conspirar ni nada de eso, pero si hay que tener pensamiento crítico, se tiene con todo, Ujú. ¿sí? Em, siempre tienes que hacerte tú preguntas, no asumir directamente lo que otro te dice. Otra cosa es que no quieras informarte, que no quieras recibir consejos, que te pongas a pensar siempre mal y a hacer cosas raras, Mm. pero no hay nada de malo en cuestionar esas figuras que se nos colocan. Con cuestionar me refiero a hacerte preguntas. Oye, lee, investiga, pregunta, contrasta, entrena eso. Lo digo más que nada a nivel psicológico, por esa tendencia que tenemos siempre a delegar en el otro nuestra vida. Es que eso yo lo veo totalmente. Delegar las decisiones en los otros. Sí, 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 sí. Yo cuando me ha ido mejor en la vida ha sido cuando he tomado yo las decisiones. Cuando me ha ido peor es cuando he delegado con las decisiones importantes de mi vida. Cuando tomas las riendas de tu vida es cuando aprendes o prosperas, ¿sabes? Y todo es bueno. A lo mejor te equivocas, pero aprendes y a lo mejor no te equivocas, prosperas y encima te reafirmas en decir, tenía razón, ¿no? Y es todo bueno. Ujú, Sí que es verdad que creo que nos gusta la comodidad.
Y el hecho de que nuestro cerebro tenga que pensar la solución o nuestro cuerpo o todo tengamos que nosotros decidir es una responsabilidad y un trabajo. Y si podemos delegar el trabajo y estar más tranquilos, pues a lo mejor por eso lo hacemos, no lo sé. Mira, te voy a decir una cosa. La mayor parte de los problemas psicológicos que tenemos es porque siempre estamos evitando el malestar. O sea, los problemas no vienen de lo que nos sucede o de lo que sentimos o de lo que nos pasa. Los problemas se construyen a nivel psicológico por todas las maniobras que hacemos para evitar ese malestar, esa incomodidad, esa incertidumbre. Ya. Mm. El evitativo, ¿no? Lo que decías antes. Exacto, todos tenemos dentro esa parte evitativa, ¿no? Que aflora, ¿no? Con el, ay, no me quiero arriesgar, ay, no quiero no saber, quiero certeza, ¿no? Dime quién es el bueno, dime quién es el malo, todos tenemos esa parte. Luego hay perfiles... Solucionar todo, ¿no? Estar como decir, vale, no estar en el proceso, sino en el final, ¿no? Claro, o sea, la gente te pregunta, ¿cómo hago para dejar de sufrir por una ruptura? ¿Qué tiene de malo que sufras por una ruptura? O sea, ¿tu relación te ha importado? ¿Has querido a esa persona? Mm, Sufre, honra lo que has vivido, conecta con ello, es parte de ser humano. ya. Pero claro, nos ponemos a, no, voy a desconectarme yéndome de fiesta, no, me voy a drogar, no, me voy a meter en otra relación, no. Hacemos una cantidad de cosas que al final van engordando la bola de nieve Mm. y prolongan el sufrimiento. Y es que es así, en consulta los problemas cuando viene la gente es por todo lo que hacen por evitar el malestar, la incertidumbre, la incomodidad y todo eso. Es decir, cuanto menos evites el malestar o la incertidumbre, o mejor dicho, cuanto antes le plantes cara, antes saldrás de ello. Ujú, sí. Correcto. Las emociones no se evaporan, no se van porque las ignoremos. Se quedan y cuanto más las ignoras, más van a gritar para que les hagas caso. Hasta el punto de, yo que sé, tener ataques de ira, desarrollar una enfermedad física, por ejemplo, castigarte a ti mismo. Pero ¿y si no sabes cómo solucionarlo? Si no es que no te enfrentes a ello por miedo, sino porque no tienes las herramientas para solucionarlo, dicho de Ujú, otra forma. Imagínate que has perdido a alguien muy querido de tu vida, ujú, a tu pareja, a tu marido, ujú, a tu hijo. Y eso no sabes cómo lidiar con ello. Tuve la oportunidad de hacer un podcast con Francesc Torralba. Francesc es doctor en psicología, antropología, historia, fue profesor mío de la Universidad de Ética en cuarto, él es doctor en comunicación y perdió a su hijo. El hijo tenía 23 o 24 años en una excursión. Ellos estaban en los picos de Europa y el chaval cayó y falleció. Y él lo vio, no pudo rescatarlo, bueno, una situación muy, muy... Y entonces él habla de la muerte, ¿no? Y dice, si yo hubiese podido sentarme ante la muerte en ese momento, le hubiese dicho, llévame a mí, ujú, porque yo tengo la vida hecha, pero él está en su momento. Y superar eso, y él habla muy bien de cómo superar ese trauma de la muerte, pero hay gente que no lo puede superar, que está ahí en ese momento, en esa montaña, en ese instante, ¿no? Y ujú, no tiene las herramientas para salir de eso. ujú. ¿Cómo, cómo lo trabajas eso? ¿Es un proceso? ¿Son pastillas todo el día y estar ahí, vivir empastillado? ¿Sabes? Bueno, afortunadamente existen los psicólogos que están para ahí, igual que existe el fontanero, ¿no? Para cuando se te avería una tubería. Pero, pero es que, mira, curiosamente, la mayor parte de los duelos patológicos, que se llaman así, vienen por que la persona evita conectar con ese dolor, Ya. ¿no? Yo he tenido en consulta pacientes que aún no han superado a su ex, con la que rompieron hace 5 años, pero porque no se quisieron en ese momento, ¿no? Enfrentar a las emociones de la ruptura. Que evidentemente hay componentes, ¿no? Por ejemplo, es muy traumático, ¿no? Lo que tú me has hablado que sucedió ahí, hay un componente importante, ¿no? También esa posible culpa que pueda aparecer, ¿no? A veces se suman ingredientes que complican las cosas y Sí, evidentemente, sí, todo el caldo ahí metido. claro, o Claro. sea, la definición de trauma per se es cuando nos ocurre algo que desborda la capacidad de nuestro cerebro para asimilarlo. Ahí es cuando se produce trauma y ahí es cuando viene bien, ¿no? Tener ese apoyo profesional. Mm. Pero no hay una ABC para acallar ese pensamiento, ¿no?
ese Que, volver a ese momento, ¿no? No lo sé, ¿eh? O sea, intento pensar en un accidente de tráfico, ¿no? Un ujú, momento además también visual muy traumático. ujú. ¿No? Esa imagen que no te puedes quitar de la cabeza. ¿Cómo trabajas eso? Ahí ya con psicólogos especializados en trauma. Ya, Pero tenemos que entender que, o sea, todo lo que sucede a nivel psicológico ocurre por algo. Es decir, las emociones negativas, esos pensamientos intrusivos, esos ya. flashbacks, no aparecen porque tu cabeza te quiera molestar. Es porque seguramente hubo una parte que no se pudo procesar. Es porque ha habido una emoción que se ha quedado ahí enquistada. Es porque hay una cosa que no hemos conseguido entender bien, ¿no? Todo eso que vuelve y vuelve y vuelve es porque hay que atenderlo de alguna manera. Ujú. Y evitarlo no va a hacer que se vaya. Ujú. Es manipulación y no lo sabes. El nuevo libro de Claudia Nicolasa. Claudia, es un placer hablar contigo. Gracias. Me ha Igualmente. encantado conocerte y hablar de todo lo que hemos hablado hoy. Creo que nos han quedado muchas cosas en el tintero. Me hubiese gustado entrar mucho más a fondo con, con el narcisismo, con... Sí, no hemos hablado ni de tipos de narcisistas, ni Sí. de técnicas de manipulación. Pero, ¿sabes por qué? Porque así nos guardamos otro podcast Oh. para poder volver a sentarnos y charlar de todas estas cosas que son apasionantes, que, que nos llevan un poco también a conocernos más Ujú. y que creo que, como decías, ¿no? En el momento en el que vivimos, un momento donde tenemos tantos inputs, es importante reflexionar. No sé si quieres añadir algo más, Claudia. Este es tu momento. Mi momento. Qué presión. Bueno, yo siempre tengo una frase que es que aquel que mira hacia afuera sueña y aquel que mira hacia adentro despierta. Y yo invito a las personas a que eh, no piensen tanto en qué hacen los demás, en qué solución de fuera incorporar, en qué técnica o en qué respuesta, sino que se asomen más hacia su mundo interno, hacia ese abismo, ¿no?, que tenemos dentro de nosotros, que construyan su propia identidad, sus propias respuestas y sus propias decisiones. Ujú. Claudia, gracias por venir. Gracias. Ha sido un placer.